Cosa que... Sí, ya. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio radiofónico de los lunes en Caldero Radio. Estamos aquí como todos los lunes, bueno, o casi todos los lunes, Yolanda y yo, que les vamos a presentar otro programa muy interesante que tiene que ver con la infancia y que, bueno, vamos a tener a nuestra invitada el día de hoy, que es Angie, que ha colaborado con nosotros en otros programas. Pero antes de eso, quiero recordarles nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, y las personales que son Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX, en el que, bueno, tenemos un montón de información interesante que pueden visitar. También recordarles que el programa está, bueno, todos los programas están en YouTube y también están en Spotify en el nombre del programa, que es Porque Nadie Lo Dijo. Y bueno, hoy les damos la bienvenida el lunes 28 de abril, último lunes de mes, Yoli. Ya Así estamos aquí con es. calorcito Así es. y Se regresando a fue. actividades, ¿no? Todos los que tuvieron todavía la semana de Pascua de vacaciones. Así es. Se fue prácticamente El el mes de mes. abril y con él, bueno, vendrá mayo. Se terminaron estas vacaciones, que bueno, de alguna forma también hoy en la mañana los noticieros, que bueno, la gente también va a hacer puente ahora por este Ajá, primero. es verdad. La verdad es que me parece que no tenemos vergüenza, ¿no? Porque, o Honestamente. sea, no creo que necesitemos más vacaciones, ¿no? En nuestro país. Creo que deberíamos de regresar a trabajar, los niños deberían de regresar a las escuelas y a sus actividades, ¿no? Pero bueno, pues tenemos todavía este 1 de mayo, este 5 de mayo, Y por ahí otros, como ¿no? dices, con calorcito, con unas temperaturas en todo el país bastante elevadas, ¿no? Exactamente. Que también influyen en las emociones de las personas, ya hablaremos de eso. Pero bueno, como dices, el día de hoy, pues vamos a platicar de un tema muy interesante porque, bueno, pues básicamente en breve, pues tenemos el día del niño y de la Exactamente. niña, que es O de el las miércoles, infancias, como le dicen ahora. o de las infancias, aunque en realidad es que existe otro día de la infancia, que es por noviembre, ¿no? Ok. Pero Ujú. entonces ahora se le ha cambiado un poquito el nombre, pero es que sí hay otro día que es como de las infancias. Pero bueno, yo creo que el Día del Niño y de la Niña, pues es siempre una oportunidad, a mí me parece, para reconocer y recordar que este día se conmemora, se celebra, Se porque yo creo celebra. que este sí se Sí, sí, es una celebra, celebración, sí. pero también que nos acordemos que la idea es que recordemos que los niños y niñas tienen derechos Ujú. y que son igual de importantes que los de Los adultos. nosotros, los adultos, ¿no? Que las niñas y niños no son personas inferiores. ¿No? No Exacto. es que tengan menos porque están más pequeñitos, porque creo que sí es un mundo muy adulto y a veces creemos que solo las personas grandes tenemos como más importancia, ¿no? Y creo que eso es importante recordarlo. Por otro lado, un dato importante, hablando de nuestro país, bueno, México es un país en donde muchos de los derechos de menores de edad son invisibilizados, tanto a Ujú, nivel ujú, social como cultural, ujú. ¿no? Y aunque existen legalmente, pues muchas veces la verdad es que no se llevan a cabo, ¿no? Exactamente, Y creo que exactamente. sí es, a veces se habla del Día del Niño más como celebración de, ay, qué padre, sí, es una etapa maravillosa de la vida, pero también es una etapa que conlleva muchísima responsabilidad, porque Ujú, como yo ujú. siempre les digo en mi proyecto, es la etapa de vida en donde Más importante. más conexiones cerebrales se harán en la vida. Sí, sí, sí. Así que lo que pase en ese momento será muy decisivo para la personalidad de Sí. una persona. Así que pongamos atención porque sí creo que México todavía tiene mucho por caminar en temas de protección, de seguridad, de Sí, que sí, los niños merecen de salud, de educación, educación, ¿no? educación Sí, emocional en sí, las sí, sí. escuelas, Sí, ¿no? sí. Recordar que los niños tienen derecho al descanso, al esparcimiento, a la educación. Sí, por supuesto. eh, en un país en donde muchas infancias están creciendo con muchos temas de narcotráfico, Muy desprotegidos, muy muy abusados. desprotegidos. Entonces sí, creo que es importante también, ¿no? No solamente la Sí, parte hermosa de la infancia, sino totalmente.
también la parte de que tenemos que hacer todavía muchas cosas por nuestros niños en este país. Así es, y que si estás cerca, ¿no?, de alguna comunidad o tú también ejerces crianza sobre un niño o una niña, bueno, pues estar muy Atento. atentos, aprender Ujú. y pues bueno, vamos a darle este programa en donde justo por esa fecha decidimos hablar de algo muy interesante que es la terapia de juego, Exactamente. que es algo que evidentemente pues se utiliza para trabajar con niños de entre, ya nos dirá ahorita Angie, pero entre 3 y 11 años. Y bueno, antes que nada, les vamos Preséntanos a a nuestra presentar a nuestra invitada del día de hoy. Angélica, como dices, ya ha estado con nosotros. Es más colaboradora, creo, Es que más invitada. colaboradora que invitada. Recordemos que ella es psicoterapeuta infantil con más de 15 años de experiencia acompañando a infancias en su desarrollo emocional. Angie cuenta con una formación en el modelo Outlander, especialidad en terapia infantil con un enfoque gestalt, que eso es importante porque pues, hay muchos enfoques, ¿no? Y tiene una formación en Therapy Play, integrando el juego como la base de la intervención en lo que ella hace, ¿no? Además, bueno, está certificada por disciplina positiva, disciplina consciente, trabaja con profesores, con niños y adolescentes y sus padres, exactamente. Así que bueno, pues ella en los próximos minutos nos va a platicar de qué es, cómo se come la terapia de juego y qué es lo que podemos obtener. Exactamente. Y cuándo acudir a este tipo de apoyo, ¿no? Entonces, no sé si tengan por ahí a Angie. Hola. Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me ven bien? Así es. Bienvenida una vez más a este Perfecto. espacio, Angie. Gracias por colaborar con nosotros. Siempre tienes información muy interesante y de una manera muy didáctica, haces que la gente que nos escucha lo pueda comprender y pueda aplicar y pueda, si es necesario, acercarse a espacios como el que tú ofreces. Entonces, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. A mí me encanta compartir con ustedes, platicar, tener estas conversaciones que tienen la finalidad de tocar corazones, de sensibilizar y de informar, ¿no? Para, pues, específicamente del día de hoy, para beneficio de nuestros niños y de nuestras niñas. Exactamente. Así que bueno, pues gracias por la invitación. Oye, Angie, fíjate que yo estaba investigando un poco acerca de esto, porque como bien saben, yo no me dedico a los niños, y yo no tenía idea que la terapia de juego tenía desde principios del siglo XX, o sea, está descrito como a partir de 1909 con Freud, y la verdad me pareció súper interesante, ¿no? Obviamente no como una disciplina como tal, pero sí de ahí arranca, ¿no? Es como el parteaguas de, oigan, fíjense, Melanie Klein, y entonces ellos empiezan como a decir, Ana Freud, ¿no? Esto puede usarse para los niños. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, definitivamente es un enfoque o una intervención psicológica que inició mirando al niño a partir de sus dificultades, de sus necesidades. Claro que en todo este tiempo, pues lo que ha venido surgiendo es que ha habido actualizaciones, no hemos evolucionado, hemos venido avanzando y también creo que es algo que va a continuar, ¿no? Porque necesitamos estar al día en relación a lo que van necesitando los niños de hoy y las niñas de hoy. Definitivamente ya tiene muchísimos años, sin embargo, el tratarse de terapia a través del juego, pues a veces como que no se toma muy en serio, ¿no? Es como, ay, pues es que los niños nada más van a jugar, ¿no? O cómo a través del juego, a veces se cuestiona eso, ¿no? ¿Qué fundamento científico puede tener eso? Vaya, como que hay cierta perspectiva que de alguna manera, pues empieza como a limitar la intervención terapéutica o el hecho de que las familias se acerquen a que sus hijos sean acompañados desde este enfoque. Sin embargo, también creo que estamos en una generación de papás, de docentes, ¿no? Yo diría que hasta de abuelitos, con mayor conciencia de esto. Entonces,
también es bueno decirlo que cada vez hay más necesidad, ¿no? De una intervención y de que la gente se acerque a pedir asesorías, que los adultos se acerquen a pedir apoyo y acompañamiento para una intervención terapéutica para sus hijos o sus niños y niñas. Así es. Sí, yo creo que los que tenemos pues la verdad, el gusto, si es que Si es es que te así, gusta. de trabajar con niñas y niños, percibimos esto de una manera bien distinta, ¿no? Yo Claro, sí creo y me quedo en ese lugar en donde el juego cura. Y cura a adultos y Ujú. cura a niños y transforma. Y además es la Sí, forma en que en esa etapa de vida realmente sí, sí. ellos viven. Es como se explican el mundo, como van haciendo pues sí, sus propias conexiones para entender cosas en procesos diferentes que un adulto. Entonces, qué ujú, importante que puedan acudir a un espacio seguro en donde lo que puedan hacer, pues justamente es jugar, que es lo que saben hacer en esa etapa de exacto. vida. Ujú. Es que, sabes, un poco ahorita escuchándote, eh, yo lo pienso así, o sea, un niño no juega para sanar, sino más bien sana mientras juega, Claro. Ujú, ujú. ¿sí? Es decir, como que en esta interacción que lleva el propio juego, o sea, de entrada, neurológicamente, ¿no? Hay demasiadas conexiones, como tú ya lo decías, Yolanda, genera muchas conexiones. Esas conexiones le permite ya de entrada tener como un muy buen recurso para su desarrollo integral, de Ujú. entrada. La segunda es que es el medio, o Ajá. sea, así como nosotros ahorita como adultas estamos charlando, utilizamos nuestra voz, nuestras palabras para poder transmitir lo que queremos transmitir, para podernos comunicar, el juego para los niños es ese su medio. Ujú. Es el medio natural en donde ellos se desenvuelven. Eh, Pareciera que el juego es algo muy simple, o sea, por ejemplo, jugar a tronar burbujas, ¿no? Es algo muy simple. Sin embargo, ese juego aparentemente simple nos puede llevar a conectar con algo muy profundo. Por ejemplo, hablando un poco del desarrollo emocional, el desarrollo emocional inicia con las sensaciones, con estos sentidos. Entonces, imagínense las experiencias que podemos describir, y no solo eso, sino experimentar y, y, y con las que podemos conectar por el simple hecho de tronar burbujas, ¿no? O sea, la textura, la temperatura, cuando truena la burbuja, no sé, a lo mejor cerca de la cara, ¿no? Y eso que salpica, los colores. Yo luego les digo a los niños, ¿sabes de qué color son las burbujas? ¿No? Y es como transparente. A ver, observa, ¿no? Y entonces ponemos la mirada, Atención. ponemos literal todos los sentidos ahí, ¿no? Estamos ahí presentes. Entonces, es una de las características, digo, ahorita yo les estoy describiendo una actividad muy simple y de todo lo que puede conllevar esa actividad simple. Y a diferencia del juego libre o de un juego, por ejemplo, en el parque o un juego cuando están con amigos, o sea, un juego un poco más social, la diferencia a un juego terapéutico es Ujú. que la figura del terapeuta está acompañando esas experiencias, pero también lo miramos desde una perspectiva con mucha profundidad, como ya les estoy un poco como tratando de describir, ¿no? O sea, fue agradable, no fue agradable, te gustó, con qué experiencia emocional lo podemos como relacionar, ¿no? Y de ahí, bueno, nos va a dar como pauta para muchas otras situaciones que podremos ir abordando, ¿no? O sea, la forma en cómo se desenvuelve, o sea, si truena las burbujas así como de manera un tanto impulsiva, brusca, con aplausos, o se toma las cosas con calma y toma el dedito, ¿no? Ujú. O espera que la terapeuta tome la iniciativa de cómo mostrar cómo lo va a hacer, o sea, toda la dinámica, toda la forma en cómo se desenvuelve el niño mientras juega, es precisamente el trabajo del terapeuta, observar todo eso y a partir de esas observaciones, si es necesario hacer bueno, siempre se hace una intervención. Aquí es algo importante, de repente pensamos que como terapeutas tenemos que estar como interviniendo, ¿no? Y más bien es como interrumpiendo, Ajá. y no es así.
sino una intervención puede ser también desde el silencio, ¿no? Nada más como dejar ese espacio, ese ritmo. Con esto les quiero también hacer ver que este mismo acompañamiento es mirando al niño como ser y desde ese ser respetar mucho su ritmo, su temperamento, sus propias necesidades, ¿no? Cuando de repente a lo mejor estamos jugando en un ámbito más social, de repente decimos, no, pues ya, cambiamos de juego, ¿no? Sí. O hacemos otro tipo de intervenciones que en la terapia se cuida, o el deber ser es como cuidar mucho esos detalles para que tenga un buen efecto el juego y por lo tanto la intervención terapéutica. Claro, que como bien dices, ¿no, Angie? Creo que a veces se puede malinterpretar no, en parte la malinterpretación, pero también a veces como la falta de información puede hacer que parezca que justo eso, ¿no? Los niños a lo único que van con la terapeuta es a jugar, ¿no? Y juegan a veces juegos de mesa y a veces, ¿y qué hiciste? No, pues jugamos juegos de mesa y jugamos, ¿no? Sacamos muñequitos y jugamos a la casita y jugamos a no sé qué. Y entonces pues puede ser como híjole, qué pérdida de ingreso y de tiempo y de todo, ¿no? Pues esto Sí. juega lo mismo el niño en la casa, ¿no? O la niña, ¿para qué lo traigo? Pero en realidad es justo lo que dices, ¿no? Es involucra un chorro de cosas dentro del consultorio, desde el espacio, la postura, ¿no? Del terapeuta como em, pues sí, como un orientador, como un investigador, como un, ¿no? Que obviamente hay muchos juegos que son mucho más dirigidos que otro en la intención del terapeuta, ¿no? En el objetivo que se quiere lograr y no son juegos así como tomados ay, hoy vamos a jugar serpientes y escaleras nomás porque sí. O sea, la realidad es que ustedes hacen un trabajo previo teniendo como objetivos previos y sobre de eso se decide también qué tipo de juego o qué se va a hacer en la sesión ese día. Mira, ahorita con lo que dices, me hace pensar que una de las principales funciones como agente, como un terapeuta, digamos, es generar de entrada, o sea, mi responsabilidad es generar una sensación de seguridad, Sí. de confianza y de conexión. Y entonces, fíjense, el juego nos permite bajar las resistencias, porque el juego en sí es algo Claro. divertido, normalmente genera algo agradable, ¿no? Aunque perdamos en el juego, hubo una Sí. experiencia o detalles, momentos en donde fueron agradables. Entonces, el hecho de que yo utilice el juego como una herramienta terapéutica me permite de entrada hacerle saber al niño que yo entro al Claro. mundo de él. Porque en la vida diaria, normalmente lo que hacemos es traer a los niños al mundo Ujú. del adulto, ¿no? Entonces es como que se tiene que adaptar acá, con estas condiciones, bajo estas reglas, bajo estas indicaciones, ¿no? O sea, al mismo ritmo, ¿no? Que a veces también vamos como muy rápido o vamos muy lento en relación al niño, dependiendo. Pero entonces el juego, el hecho de que yo haga la invitación a iniciar el proceso terapéutico a partir del juego, me va a ayudar de alguna manera a generar de entrada esas sensaciones, ¿no? Seguridad, confianza y conexión. Algo importante aquí también decir es que el acompañamiento terapéutico tiene que ver con una relación y se tiene que ir formando. De inicio la formo con los Claro. papás, ¿no? Porque son quienes, bueno, normalmente son los papás los que acuden a solicitar el acompañamiento terapéutico, pero puede ser la abuelita, ¿no? Como que ya ahora ya hay varias personas involucradas, ¿no? A Los veces hasta los maestros. tíos, ¿no? Nos llaman y los maestros, claro, sí. Sí, yo ya conozco Entonces, escuelas que ya te dicen, o sea, yo conozco un Montessori en donde si ellos ven que necesitas apoyo, ya no te preguntan. O sea, te dicen, para que tú sigas aquí, tienes que ir con tal persona y mandar a tu hijo a sesiones de terapia de juego y tú tienes que tener una sesión con el terapeuta al mes. Si te quieres quedar en esta comunidad educativa. Si no, te tienes que ir. Ujú. ujú, Sí, sí, es como ya parte de los Sí, requisitos, vaya. sí, sí, sí. Ajá, ajá. claro, es que fíjate, ahorita voy a retomar un poco esta idea que dices. A veces pensamos que ir a terapia es cuando
ya no podemos más, cuando ya está crítica la situación, ya es un caos, ya no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Y ya no podemos más con eso. O sea, muchas de las llamadas que tenemos los terapeutas es como, ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, de verdad, estoy perdida, ya no, ¿cómo lo arreglamos? Y entonces, creo que aquí también es importante decir que el proceso terapéutico a través de la terapia de juego, y bueno, desde otros enfoques también, por supuesto, puede ser preventivo, ¿no? Puede ser desde este acompañamiento, pues así como llevamos a los niños al médico para sus vacunas, para sus revisiones periódicas, creo que también valdría la pena que nos enfoquemos no solamente en la salud física, sino también en la salud mental y en la salud emocional, De ¿no? acuerdo. Como decías al inicio, pues tenemos estadísticas, números alarmantes en la cuestión social y específicamente en relación a las infancias. Entonces, creo que parte de esta intención, ¿no? A veces no es como obligarnos o forzarnos a llevar a los niños a terapia, porque también creo que a veces tenemos esta perspectiva, ¿no? No, pues es que ya los niños ya dicen que están traumados, ya tienen depresión, ya todos tienen ansiedad, ya todos son autistas, ¿no? O sea, como que un montón de características. Y no necesariamente, pero sí creo que hoy tenemos como esta mirada un poco más abierta para decir, pues sí, puede que sí, ¿no? O sea, puede que haya situaciones que no están del todo apegadas a una salud mental o emocional y pues tenemos estos recursos justo para favorecer el desarrollo integral de los niños de manera saludable. Y qué mejor que hacerlo, como lo hemos dicho Yolanda y yo en otras ocasiones, ¿no? Qué mejor que hacerlo en el momento en que aparece o en que hay duda o en que creemos que a lo mejor, ¿no? Híjole, la regamos en el manejo de X o Y, oye, échame la mano, ¿no? Porque entonces es como el arbolito al que le pones el palito de cuando está chiquitito, ¿no? Y entonces para que crezca derechito y no se vaya de lado y no se rompa, ¿no? Qué mejor que hacerlo en el momento en el que ocurrió la situación complicada, en el que no supimos cómo manejar, en el que en la escuela nos dijeron, oigan, hay algo que está medio, ¿no? Algo no nos está sonando bien. Qué mejor que hacerlo en el momento que inicia, como todo, ¿no? O sea, como todo en la vida, cuando inicia es más fácil que cuando llegan en crisis de ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, ya esto se salió de control y no tengo ni idea cómo resolverlo. Es Claramente que, toma más tiempo. exacto, Claro. fíjate, ahí hay dos cosas interesantes, ¿no? Que yo pensaba ahorita escuchándolas. O sea, eso es parte como de todo este tema ahora que se llama así como de adultismo, porque damos por hecho que la terapia de juego o que un niño Ajá. vaya es como ¿para qué? ¿No? O sea, si va a jugar, o sea, damos por hecho que el juego es como algo que no sirve Ajá. por esa etapa de vida, cuando lo dices con este ejemplo perfectamente, ¿no? O sea, es algo que puede hacer que recule completamente algo que se está yendo por otro camino, por un lado. Y por el otro, creo que, por ejemplo, el otro día pensaba como en estas frases que a veces utilizamos, ¿no? Como, no te comportes como niño, ¿no? Ajá. Como si ser niño estuviera Mal. mal, ¿no? Fuera solo inmaduro, ¿no? Sí, sí, Porque sí, ellos sí. solo juegan y el juego no fuera importante en la vida. O sea, Sí, ojalá más bien como adultos jugáramos mucho más, claro. ¿no? Por otro Ujú, lado, algo ujú, creo que ujú. muy importante es que veía una cifra en donde decía que de la Gaceta UNAM, que la mayoría de niñas y niños que llegan a consultorios de psicoterapia, en su mayoría presentan problemas de conducta, Ujú. ¿no? Que tienen que ver con rebeldía, agresividad, depresión y ansiedad. Esto que tú dices que a veces ya estamos etiquetando, pero pues que también es verdad que son los temas que ahora están ahí. Ahora, si llega alguien contigo, ¿no, Angie? Tú lo ves, por lo que decíamos en tu información, desde la terapia Gestalt. ¿Cómo es el trabajo desde ahí? O sea, ¿cómo es la terapia de juego desde la parte Gestalt? A ver, aquí hay algo importante que ya se ha estado mencionando tanto ustedes como yo. La terapia infantil, ¿no? Digamos que el núcleo es el niño o la niña, ¿no? Ujú. Pero de ahí hay como varias esferas que sí o sí necesitamos considerar. Y yo aquí de entrada ya también diría que es como una pauta para tomar la decisión de con quién llevar a nuestros niños a Ok. terapia. Porque es importante mirar todas estas esferas, porque todas estas esferas pueden estar influyendo justamente en la situación que se está viviendo, ¿no?
a ver, Muy aquí hay otro probablemente, punto además, importante. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Miren, hay otra idea, ¿no? Que a veces dicen, me ha tocado escuchar a algunos colegas que dicen, no, yo atender niños, ¿qué caso tiene? Mejor atiende a los adultos que son los que tienen como que el problema, ¿no? Y a través de ellos seguramente se va a arreglar, y lo pongo entre comillas, ¿no? El problema del niño. Y desde mi experiencia, yo digo, yo trabajo de manera Claro. integral. El núcleo es el niño, pero también trabajo con los adultos. O sea, yo prefiero trabajar con ambos. Por esto que decías, Adriana, de hacer la intervención de manera oportuna con el niño, ¿no? Y eso va a implicar, desde mi experiencia, lo ideal es involucrar a los papás. Entonces, esa es una de las esferas, Claro. ¿no? Y trabajar con los papás o involucrar a los papás en el proceso terapéutico es mirar de entrada su propia historia, su propia crianza, ¿no? La forma en cómo fueron educados, la intención del tipo de crianza que quieren implementar con sus hijos, sus hijas, y lo que realmente ocurre a la hora de implementar su crianza, Claro. ¿no? Entonces, partimos de ahí, ¿no? Como que la primera sesión es siempre con los papás. Hay algunos colegas que en la primera sesión también involucran a los niños. En mi caso, yo prefiero tener como un espacio privado, cuidando también la información que se va a hablar entre adultos, ¿no? Y normalmente lo que sucede es que, ya decías tú también, Yolanda, de repente nada más se ve como la parte conductual, ¿no? O sea, a partir de estas conductas, de estas actitudes, ¿no? De estas expresiones emocionales, es como que es lo que nos alarma y a partir de ahí tomamos la decisión de llevar a los niños a terapia. Y la conducta, digamos que es la superficie, ¿no? O sea, imaginemos que es este iceberg, ¿no? Entonces, vemos el bloque de hielo gigante, ¿no? Que es toda la parte conductual, todo lo que logramos ver. Pero si yo me pongo mi traje de buzo y decido irme a las profundidades, es ahí en donde podemos revisar las otras esferas que yo les menciono, ¿no? O sea, de entrada el temperamento del niño. ¿Quién es ese niño? O sea, ¿cuáles son esas características que forman su ser, ¿no? Sus cualidades, sus características, sus habilidades. Ya les decía que es súper importante el tema de qué pasa con los papás y la crianza que vivieron y la que implementan. Pero también esta sesión inicial que yo tengo con los papás me lleva a revisar siempre desde la gestación, ¿no? O sea, cómo estaban los papás de manera individual, ¿no? Cómo estaban ellos también en pareja, ¿no? Y cómo fue el proceso, o sea, cómo es que decidieron, como no planeado, pero cómo decidieron tener al bebé, cómo fue la gestación, o sea, partimos de ahí y de la historia del niño, ¿no? Sus áreas de desarrollo, la motricidad, un montón de situaciones que es importante conocer porque ahí es en donde me voy a ir, ya les decía, me meto como buzo a las profundidades para revisar de dónde está viniendo esa conducta, o sea, cuál es la raíz de esa conducta o de esa actitud que se está presentando. Y definitivamente... Sí, porque dicho de otra forma, pues Sí. la actitud que estamos viendo sería como, entre comillas, el síntoma. Es lo más, es el granito de la varicela, ¿no? Es en realidad lo que yo estoy No estás viendo. viendo nada casi, No o estás sea, viendo nada, es en realidad así como el destello, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cuando justo podemos seguir de alguna manera de dónde viene. y que además ahí eso que dices es bien importante, porque yo creo que pocas parejas se cuestionan eso incluso antes de ser padres. O sea, a mí me pasa Claro. mucho en mi proyecto educativo que cuando la escuela ya te dice, oye, estamos viendo algo, ahí es donde empieza como, ¿cómo? O sea, pero tú querías que fuera así y así, o Sí, sea, sí. pero ¿cómo? O Y sea, esto era y te importante. tocan peleas ahí, Ajá. ¿no? O sea, porque no se habla de eso antes de ejercer incluso la crianza. Ajá. ¿No? De cómo educarías tú a tu hijo. A ver, y yo, no, pues yo no Exacto. haría eso. No, pues yo, que creo que es un tema bien importante, ¿no? Para los que... Sí, la pauta para crear es la forma como a nosotros nos Claro. crearon. O sea, de ahí parte, ¿no? Y bueno, ya de ahí podemos ir adquiriendo, pero esto que me preguntabas, cómo desde este enfoque terapéutico, cómo hago la intervención, con esto que yo les decía previamente, pues es que es de manera muy integral.
Mi propia experiencia me ha dado la pauta de siempre involucrar a los padres. Entre más involucrados estén, mucho mejor. Desde este enfoque, miramos al niño como ser, ¿no? No como un objeto de problema o de síntoma, ¿no? Sí, sus conductas nos están manifestando algo, pero esa manifestación no es exclusiva de él, como si estuviera pasando algo mal en él o él fuera el problema, ¿no? Cuando yo miro estas otras esferas, puedo mirar que hay algo en el sistema familiar, puedo mirar que hay alguna, a lo mejor, dificultad en el desarrollo, ¿no? Hay algunos factores que van a estar implicando que el niño esté manifestando lo que esté manifestando. Entonces, desde este enfoque vemos al niño como un sujeto de ser, ¿no? O sea, no como el problema. De repente también es como algunos, cada vez menos, pero todavía se llega a presentar, ¿no? Es como, pues aquí está mi hijo con este problema, arréglamelo, ¿no? Y entonces, Yo creo que es ver a esa pues no persona se sin trata de todas eso. O esas sea, etiquetas, ¿no? Porque normalmente cuando tienes la entrevista con los padres, lo que yo a veces siento es que es como si a mí me presentaran la fotografía de alguien y me la dejan llena de etiquetas, ¿no? No es floja, ¿no? Sobre todo con los adolescentes, ¿no? No ayuda en nada en la casa, es peleonero, o sea, pésimo, ¿no? Contestona. Y la verdad es que tú como terapeuta, pues te sacudes todo eso porque tú lo que tienes que percibir es a un ser humano que está lleno de muchas otras Muchísimas cosas cosas, que no claro. tienen que ver con esas etiquetas, ¿no? Claro. claro, sí, por supuesto. Eh, un enfoque que me ha complementado muchísimo en esta labor de acompañamiento terapéutico hacia las infancias es TheraPlay. TheraPlay también tiene ya muchísimos años. Es un enfoque terapéutico basado también en el juego. Es un poco más estructurado ¿El que juego libre? el método Oclander, por ejemplo. ¿Perdón? El juego libre, así como, ajá, Es que, mira, por ejemplo, desde la Gestalt con este modelo de ajá, Oclander, de Violet Oclander, podemos jugar un poco en el sentido, o variar más bien el juego, en el sentido de que puede ser libre, o sea, ok. los niños pueden llegar y elegir a qué jugar, o yo puedo proponer, sobre todo como que en las primeras sesiones, normalmente los niños requieren, como ya les decía, esta sensación de seguridad, de asertividad, y entonces, como parte de generar justo ese ambiente, pues hago ciertas propuestas, ¿ok? Pero, o sea, como otra vez, ¿no? Retomando que me voy mucho al ritmo del niño, de mirar quién es ese niño, y en ese sentido soy muy flexible. Entonces, eso es desde este enfoque Gestalt, desde el modelo Klander. Con TheraPlay es un enfoque también muy bueno, o sea, como que me ha ayudado a complementar muy bien. Es un poco más estructurado, ahí sí, ¿no? Como que la pauta la va poniendo el terapeuta, pero lo que me ha ayudado muchísimo es que está enfocado a favorecer el vínculo entre padres e hijos. Entonces los papás entran a las sesiones a jugar. Ya. Entran a las sesiones, están completamente al 100% ahí en la sesión, y a partir de como 4 pilares que tiene o que nos marca este modelo terapéutico, vamos implementando los juegos, y digamos que su principal función es favorecer el vínculo entre los padres y los niños, ¿no? Entonces, y todo a través del juego también, ¿no? Hace ratito que se mencionaba de que a veces también ya los adultos nos olvidamos y nos desconectamos de esto de jugar, ¿no? Pareciera que es como una pérdida de tiempo, que hay papás que me dicen, es que no sé jugar, ¿no? O sea, no sé jugar con mi hijo, o sea, me pide que me siente a jugar y no puedo, o sea, llega un momento en el que estoy como más al pendiente del reloj, ¿no? De 1000 cosas que tengo que resolver, o sea, como que estoy ahí, pero no estoy ahí. Y las experiencias que hemos tenido a partir de que involucro a los papás en la terapia de juego, a través del juego, han sido resultados así como muy satisfactorios. O sea, he escuchado, por ejemplo, frases, ¿no? De hoy fue el mejor día de mi vida, mamá, ¿no? Y tuvo que ver un poco con la experiencia que vivieron en esa sesión, ¿no? O ¿cuándo vamos a volver a venir? ¿No? Porque sucedió ahí, o sea, saben como que
hay algo que sucede en los niños que tienen claro que a lo mejor eso no va a pasar en casa, Claro, ¿no? Pero está pasando ahí, en ese espacio. Y entonces eso es como una pauta para mí para decir, está funcionando, que este espacio está siendo seguro, de confianza y de conexión. ujú. Y por lo tanto, o sea, a partir de eso, que es como la base, pues obviamente hay esta reparación, por ejemplo, hablando, ya les decía, de terapia, pues hay esta reparación en la relación, hay un vínculo que se empieza a fortalecer, el propio juego permite esta dinámica del juego permite esta sanación, ¿no? Interna, del mundo interno de los niños. Claro, y ahora creo que eso que dices ahorita al final de la frase, Angie, es como algo muy interesante, ¿no? Como que siempre queda la duda, ¿no? De cómo es que el juego sana, ¿no? O sea, si yo fuera una mamá y te digo, ok, sí, le entramos, ¿no? Hacemos todo y lo que tú me digas, yo estoy aquí puesta, pero ¿cómo? O sea, ¿esto qué es arte de magia? O sea, el juego solito, si yo juego sola en mi casa va a funcionar? O sea, ¿cómo es que el juego ayuda a sanar? Pues a reparar los vínculos, a sanar a lo mejor una situación muy dura familiar o no A sé, entender ¿no? un Al entender un problema, una problema. emoción. Exacto. ¿Cómo es que el juego logra esto? Mire, yo lo percibo que de entrada esta dinámica, todas las experiencias que genera el juego en sí, ordena el sistema interno del niño. O sea, le da estructura, le da dinamismo, le da confianza, le da seguridad, ya les decía, permite la conexión. Y sí, eso también podría ser, ¿no? Si nos lo llevamos a jugar al parque. Sí. Porque el juego es en sí eso. Ok. Pero aquí creo que sumado es que está por lo menos, ¿no? Un adulto, en este caso, por ejemplo, el terapeuta, y cuando se involucran pues los papás. Pero justo nosotros estamos desde este recurso para optimizar todo lo que está experimentando a través del juego. Como ya les decía, haciendo estas observaciones, a veces hacer ciertas intervenciones, bajarnos a ese, o sea, creo que la diferencia un poco es como que nos adentramos al mundo del Ujú, niño ujú. y el mundo interno del niño, desde otra vez, ¿no? Desde este lugar como muy profundo, desde la raíz, porque no es jugar por jugar. Porque yo puedo poner un juego o una actividad, ¿no? Proponerlo ahí, pero eso no es el principal recurso, es el puente nada más para llegar al mundo interno del niño. Y que además El no es, juego permite regular el... no, pensaba ahorita, o sea, que además no es nada fácil, ¿no? Yo No, no, también lo veo con mamás y papás, además con la vida tan agitada, acelerada. ¿no? Que ahora tenemos, que se percibe a veces el juego como, "Ah, yo puedo estar viendo el juego". Y es muy diferente esto que dijiste hace un momento, involucrarse, o sea, entrar a jugar a lo que el niño está haciendo o a que tú adulto puedas crear tu propio Espacio. juego con tu hijo es otra cosa, ¿no? Y si tienes esa Ujú. sensibilidad de darte cuenta hasta y qué hace, qué es lo que dice y cómo se mueve y en qué posición, a nosotros en la escuela nos pasa mucho como, es que juega mucho a la escuela. Y claro, o sea, ahí nos están viendo a Claro, nosotros, claro. porque dicen, es que duerme de esta forma a los niños, es que les dice esto. Entonces, es como Ujú. ellos van entendiendo el mundo y lo Ujú, van ujú, llevando a todos lados. ujú. Pero creo que como adulto a veces no es fácil, ¿no? Ponerte en ese lugar porque lo Ujú. hacemos menos, insisto, como, ay, jugar, o sea, no, a veces es mucho más difícil Sí, y por eso existen ahora hasta talleres donde los Claro. enseñan a soltar a los para adultos y jugar. a decir, A jugar. juega, Sí. que es un poco lo que tú haces, ¿no? En tus sesiones. Sí, ¿sabes qué? Y yo creo que mucho de esto yo lo vería que es como estas resistencias del Ujú. adulto y que no tienen que ver con el adulto de hoy, sino también pues, seguramente tiene que ver con su propio niño hablándole de su propia Ujú. experiencia, ¿no? O sea, su niño interno me refiero, ¿no? O sea, como lo que vivió, porque yo se los he preguntado a los papás, o sea, ¿logras ver qué pasa contigo cuando jugamos a ponerle cremita?
¿no? Como el sana sana, es una de las actividades que llego a practicar con Theraplay, ¿no? Ya les digo que es un poco como más estructurado. Sobre todo estoy hablando en relación a Theraplay porque ahí les digo, entran los papás y están, ¿no? Y hablando un poco de esto de las resistencias, o sea, ¿qué pasa contigo, no? O sea, ¿qué pasa cuando le haces el sana sana? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, esto llegó a ocurrir con un niño un poco más grande, de 11 años, ¿no? Pareciera algo muy infantil ponerle cremita y cantarle sana, sana, colita de rana, ¿no? Y algo le pasaba a la mamá que era así como, bueno, ya, sana, sana, ¿no? Como de rápido, ¿no? Terminemos con esto y basta. Y entonces ella me decía, es que creo que tiene que ver como con esta necesidad de verlo crecer y eso se me hace demasiado infantil. Y bueno, pues ya de ahí surgen un montón de situaciones que hay que trabajar también con los papás. Claro. Porque este acompañamiento terapéutico a través del juego y que ya les digo, el núcleo está en el niño, pero forzosamente habrá que integrar todo lo que está ocurriendo en su alrededor. Y uno de los factores, pues, son los papás. Entonces, también en algún momento los meto a ese núcleo. Sí, sí, se les da ciertas pautas. Es decir, el trabajo terapéutico no es solo para el niño, es para la familia en sí. Y de repente me dicen, no, es que también quisiera traerte a mi otro hijo, ¿no? Y bueno, se valora la situación, pero a veces el hecho de hacer la intervención terapéutica con uno de los hijos va a favorecer al resto de la familia, porque si lo vemos desde ahora, desde un enfoque de terapia sistémica, familiar, bueno, pues así, ¿no? Se van como ajustando las piezas de los integrantes de la familia y algo empieza a ocurrir con ello también. Ahora que explicas esto como de los sistemas y de traer a ¿no? a los padres a jugar y todo, como que en realidad me imaginaba un poco como al niño o a la niña que es a quien llevan, ¿no? Como si fuera la emoción de la familia, ¿no? O sea, como es como en el contexto de que la emoción nos quiere decir algo, como que es el vocal, ¿no? Es el que dice, oigan, aquí algo está pasando. Y sí, bueno, pues a lo mejor yo soy el que tiene que venir a decir y yo soy la voz, pero aquí está pasando algo. Entonces, como que ahorita como explicaste esto, me dio como la sensación de que podría ser la emoción de esa familia o el que de alguna manera es valiente como para decir, aquí necesitamos chambear todos, ¿no? Y vamos a hacerlo porque de otra forma, pues esto no está funcionando, ¿no? Entonces, como que pensaba un poco en eso y me parece sumamente, pues cierto, ¿no? Como dices, la terapia sistémica dice eso. Si nosotros ajustamos uno, pues se ajustan los demás y es inevitable además. Y sí, creo que justo se vuelve como un refugio, ¿no? En esto, como tú lo defines, un lugar seguro. A mí, ahorita lo recordaba mientras oía a Adriana, hoy en la mañana me pasó con un chiquito, y es pequeño, ¿eh? Y no estaba teniendo un buen día por la mañana, y lo que me dijo fue, quiero ir con mi terapeuta, Ay, ¿no? O sea, ajá, 3 años, ajá. 3, lo juro, ¿no? Porque no estoy teniendo un buen día. Ay, mi vida. Y evidentemente es un espacio en donde se siente seguro, Claro, donde puede expresar y además donde ha aprendido a regularse. claro. Entonces, qué importante además que los papás puedan involucrarse, porque ahora creo que pasa mucho más con estas generaciones de hijos únicos. Entonces, normalmente mamás y papás nos dicen, no, pues es que ya es el único nieto, ya es el único sobrino, ya. Entonces, pues no tiene con quién jugar, ¿no? Más que con los niños de la escuela. Y cuando se va de la escuela, pues lo llevamos al parque. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿y van al parque ¿Y y juega van al solito? parque todos o nomás va al parque él a jugar? Y la verdad es que el 90% pues va al parque el niño, porque los papás normalmente Sí, no sí, se sí. involucran en el juego del parque. Entonces creo que son infancias que también están más solas, porque antes, claro, tenías Sí, 9 hermanos y te hacían compañía y inventaban y Sí, sí, jugaban, o y los ahora primos, no. ¿no? Ahora se van a sus casas y viven en un departamento y no ven a otros niños, y no es que están en muchísimas clases, ¿no? claro. Sí, esto que decías de que los papás de alguna, o sea, bueno,
o sea, creo que de alguna manera estamos más concientizados los adultos, pero también los niños. O sea, creo que esa misma conciencia se transmite hacia los niños y ahora son algo, o sea, sí me han llegado casos en donde, pues es que me dijo que quería venir al psicólogo, ¿no? Sí. O sea, que quería ir a la psicóloga. Entonces, y niños, ¿no? O sea, y eso, bueno, pues qué bueno, o sea, que se abra este canal también de que los niños ya es como, oye, me duele la pancita, Exacto. llévame al doctor, ¿no? Pues algo está pasando conmigo, también necesito ir a Oye, terapia. Angie, pero eso es como en casos La- muy particulares, ¿no? Que, oiga, necesito ir, quiero ir y tal. O de niños me imagino que más grandes. Pero, ¿cómo podrían los papás darse cuenta que a lo mejor su niño o su niña necesita un apoyo terapéutico? Miren, yo pienso que situaciones conductuales como lo que hemos hablado se van a presentar, ¿no? Dependiendo de la etapa de desarrollo, dependiendo también del entorno en el que en el que se esté desenvolviendo el niño. Pero yo pienso que o sea, gran parte de mirar como estos foquitos rojos, de estas alertas, es cuando es algo ya muy repetitivo, una conducta muy repetitiva, Ok. eh, y que hacemos cierto tipo de intervenciones como papás y ya no está funcionando. O sea, continúa la conducta sí, como que se sigue presentando la situación y que eso puede estar también afectando ya algunas áreas del desarrollo del niño, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya lo ven muy desconcentrado en la escuela, o de repente empezó a tener desbordes emocionales, ¿no? Y bueno, me hizo 1 o 2, pero ya es constante, o sea, ya no son eso 1 o 2 que de repente me llegaba a hacer, sino ya es demasiado, ya está descontrolado, yo ya también como creo que otra pauta es cuando los papás reconocen que ya no saben cómo manejar la situación, Ajá, ¿no? ajá. Eh, Creo que a veces también evitar llegar a ese punto difícil, crítico y caótico es poder hacer como cierto tipo de intervenciones. O sea, ¿a qué me refiero con eso? No necesariamente como llevarlo a terapia, pero hay otros recursos, ¿no? Como talleres, como grupos, que puede ayudar bastante como a manejar ese tipo de situaciones sin llegar a que ya es alguna situación como ya muy compleja o mucho más difícil. Ok. Que, por ejemplo, es algo que yo he visto, te sigo en Instagram, igual que tú, ¿no? Ujú. Que tienes este tipo de talleres que son muy lúdicos, ¿no? Entonces no es como, a ver, nos vamos a sentar a hablar de emociones, ¿no? Los invitas y haces un cineclub y Ujú. entonces hablamos de esta película, pero lo haces divertido y las palomitas y que creo que esa es la forma, ¿no? De entrar como, digamos que de una manera sensible y llegar a su mundo y poder hablar de estas cosas que a veces pues para ellos tampoco son fáciles, porque si están llegando ahí es porque seguramente en casa no se han podido Ujú. hablar. Sí. Sí, o hay ciertas limitantes. Fíjense, es una de las preguntas que les hago a los papás. ¿Qué emociones están como, y lo pongo entre comillas, permitidas en tu Ajá, casa, ¿no? ajá. ¿Y cuáles no? O sea, de repente, a veces hasta la alegría, ¿no? Es como, deja de gritar, ¿por qué gritas? O sea, Sí. ¿no? Y entonces en la misma plática que voy teniendo con los papás, pues vamos explorando un poco de esto, ¿no? O sea, ¿cómo manifiesta su enojo? ¿Y qué pasa contigo cuando lo Ajá. manifiesta? Cuando muestra su entusiasmo, su alegría, ¿y qué pasa contigo, no? ¿Cómo lo manejas? Entonces, sí, creo que eh, tenemos, o sea, como adultos tenemos ciertas limitantes, ¿no? Que no podemos hacer estas intervenciones con los niños. Estamos haciendo, creo que un gran Mm. esfuerzo, pero sí creo que podría ser también una de las pautas, ¿no? Cuando uno reconoce que nos faltan algunas herramientas para tener tipo para favorecer el desarrollo de nuestros niños. Ahora, algo también importante decir. A veces llegan conmigo los papás a solicitar terapia para sus hijos y no necesariamente son los niños los que se quedan en terapia. Ujú. Ujú. Sí. A veces requiere de más acompañamiento para los papás, ¿no? De más trabajo de ellos personal y a Ujú. veces pues se canaliza, ¿no? Para que ellos inicien su propio proceso. No hay como, o sea, yo justo miro quién es esa familia, cómo está esa dinámica, qué está pasando con este niño, ¿no? Y a partir de ahí se hace la intervención.
También hace ratito lo que les quería mencionar es que justo con estos niños que ya son hijos únicos, que vivieron pues en el periodo de pandemia, ¿no? Hay como varias situaciones que ha desfavorecido el desarrollo socioemocional. Entonces, otra alternativa que tenemos es la terapia de juego grupal. Ajá. No saben, o sea, es una maravilla porque a través de la interacción entre los niños, entre los pares, también surgen un montón de situaciones que he visto que a veces en la terapia individual, pues estamos un poco limitados porque, no sé, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Algo que me llegó a pasar es como estábamos jugando algo, el niño pierde el juego y se pone a llorar por esa frustración, ¿no? Y eso pareciera como algo más natural que ocurra, pues me frustré de haber perdido el juego, ¿sí? Pero la niña que ganó también, ¿no? La pasó muy mal y fue así de, es que es mi culpa porque le gané y por eso está llorando, ya sé, yo lo hice llorar, ¿no? Esa experiencia no lo hubiéramos tenido en una sesión individual. Ocurrió en esa dinámica social, en grupo, ¿no? Entre otros niños, con situaciones reales que en el día a día, y entonces eso me mostró lo que vive afuera. Claro. ¿No? Porque les digo, a veces este tipo de intervenciones pues también tiene ciertas limitantes. Entonces, la terapia de juego grupal también es una intervención como muy linda, que favorece mucho, que desde la perspectiva del terapeuta se amplía muchísimo, ¿no? Ocurren situaciones, ya les decía, como muy reales, y ahí mismo en esa situación real se hace la intervención para brindar los recursos necesarios para que afuera también lo empiece a vivir diferente el niño o la niña, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también creo que es otra de las alternativas que tenemos para el acompañamiento a los niños y niñas. Oye, Angie, y por último, ya nos quedan unos minutitos, pero hay una pregunta interesante que tú nos compartías, que es, bueno, ¿cómo nos damos cuenta como papás, mamás, que decidimos entrar a un proceso de este tipo, que nuestro hijo o hija está logrando avances? A ver, el proceso terapéutico no es lineal. No siempre vamos a ir para adelante. Sí. Esto para todos. Habrá momentos, ¿no? O sea, yo... No solo para la terapia de juego. Sí. Yo creo que en todos. Es ondulatorio, yo diría, ¿no? O sea, como que imaginemos que son como estas ondas de a veces arriba, a veces abajo, a veces para atrás y luego 3 para adelante, ¿no? Entonces, de entrada eso, como tener esta conciencia de que el proceso no es lineal, que cada niño tiene su ritmo, su tiempo, y yo cuando los papás, porque me llegan a decir, es que no veo avances, y entonces, qué bueno que me lo dices, hagamos un chequeo, ¿no? O sea, hagamos como el check de qué es lo que está pasando. Y de entrada, normalmente les pregunto, ¿has venido a todas las sesiones programadas? ¿No? O sea, tu grado ¿has hecho algunos ajustes de lo que hemos platicado? Sí. ¿No? O sea, de repente, pues también a veces no es como que quiera echar la pelotita para afuera hacia la familia, pero son factores que van a implicar qué tanto avance o qué tanto no se va a ver en los objetivos terapéuticos, ¿no? Estos logros. Entonces, bueno, qué tanto ellos han hecho algunos ajustes en relación a lo que hemos platicado en estas sesiones de acompañamiento a los papás, ¿no? Y de repente también o sea, por ejemplo, en las notas terapéuticas, ¿no? De cuando llegan, pues como tú bien decías, Yolanda, ¿no? Nos hacen esta descripción, nos muestran la fotografía con un montón de etiquetas, con un montón de situaciones, y entonces a la hora de revisarlo, de repente vemos, oye, pues de estas 5, a lo mejor una ya desapareció, ¿no? O ha disminuido esta otra, o esta, pues ya a lo mejor le bajó de intensidad, se sigue presentando, pero es menos intensa. Entonces, creo que el mirar, o sea, es que fíjense, algo que también llega a ocurrir es como que traemos prisa para un montón de situaciones en la vida, y esta no es la excepción. Traemos prisa de que ya el niño tiene que, arreglemos el problema del niño, ¿no? Esto que se está manifestando con el niño. Y el proceso terapéutico requiere tiempo. Entonces, entre más involucrados estén los papás, entre
más comprometidos haya, más compromisos haya, ajustes también que se vayan implementando en casa. Por supuesto que vamos a tener mejores resultados en los logros de los objetivos pues planteados al inicio del proceso. Pues Así sí. es. Pues con eso terminamos, Angie. Antes de que te nos vayas, Exacto. cuéntanos en dónde te puede encontrar la gente, Sí. por si quiere más información, taller, terapia, coaching, sesión para padres, lo que sea. Sí, bueno, pues hago este trabajo integral, trabajar con niños, niñas, adolescentes, papás y también docentes. Ok. Y me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Angélica Buchan. Ok. Y ahí te Psicóloga. mandan mensajito y te contactan. Sí, ahí está mi número telefónico, me pueden mandar mensaje directo ahí mismo en las redes y con gusto los estaré respondiendo también sus dudas. A veces los acompañamientos inician también así, como resolviendo dudas, ¿no? Como, sí. Perfecto. De esa manera podemos estar en contacto. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos. Tus redes sociales en Instagram, Angélica Buchan, y además tienes mucho contenido, así Sí. que vale la pena, la verdad, verlo. Gracias por estar aquí. Te deseamos lo mejor, además, en tu recuperación. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotras. Sí, total. Y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, que vamos a tener un programa también muy interesante donde vamos a hablar del diagnóstico y pues cómo trabajar con el diagnóstico de las un hijo. familias. En las Exactamente. familias. Así que Pues bueno, un abrazo, Angie, un abrazo a todos los que nos escuchan y nos Muchas vemos. gracias. Adiós. chao, chao. Bye.